Este mundo se había transformado en un caos de cavernas demoníacas y demonios. La magia surgió, y con ella las personas comenzaron a despertar poderes extraños, convirtiéndose en despertados. En la cima de todo estaba el núcleo divino, conocido como el escuadrón de despertados más fuerte. Ese año, Yi cumplía su 10º año liderando a todo el escuadrón. La misión de ellos era arrasar cavernas demoníacas en nombre de la más alta autoridad, aquella a la que llamaban Dios. Se dirigió al núcleo divino e inició la operación. Esa caverna marcaba el objetivo de alto nivel número 100. Lin Yue, la asesina relámpago de clase L, confirmó la instrucción con un gesto. La misión llevaba la clasificación de purga clase L, lo que significaba amenaza máxima, cero margen de error. An Xiaoling, de clase L, lanzó el mundo glacial para abrir camino. Con el pasaje abierto, Yi avanzó, moviéndose lo bastante rápido como para dejar imágenes residuales y cortar a todos los demonios que intentaron detenerlo. En cuanto terminaran, unas cortas vacaciones los esperarían. Lucian, también de clase L, activó el conductor estelar. Invocó el descenso estelar, un campo gravitacional que, amplificado por el poder de Yi, aumentó su fuerza en un 200% y su velocidad en un 100%. La gravedad alrededor se disparó a 100 veces lo normal. Brilló como una estrella en supernova al lanzarse contra el rey demonio y clavarle su espada. No vaciló. Permaneció quieto, sereno, emanando luz dorada, dejando que la explosión se expandiera. Ese era el poder del paquete nuclear de Santos clase L. El sistema confirmó la eliminación del rey demonio Belpegor. An Xiaoling murmuró que había acabado demasiado rápido y arruinado la diversión, mientras Lin Yue prometió con calma encontrar más cavernas demoníacas para que él jugara la próxima vez. Lucian señaló que la misión era de alto nivel y exigía a todo el escuadrón, sin excepciones. Sugirió que quizás había sido demasiado fácil. Yi estuvo de acuerdo, mencionando que la información indicaba a Belpegor como una variante especial con los 5 elementos y una habilidad oculta. Fue entonces cuando Lin Yue volvió a sacar el tema de las vacaciones y preguntó si él iba a pagar la cena para todos o planeaba algo más íntimo solo para los dos. Él carraspeó y eligió el plan habitual, reunión del grupo en su lugar favorito en la capital sagrada. Ella se quejó de otra emboscada fallida, mientras An Xiaoling comentó que Yi claramente no tenía idea de cómo tratar con mujeres. Entonces algo despertó en Bai Yi, alguien faltaba. Preguntó si ese sujeto nunca se había unido a ellos. Lucian destacó que ni siquiera había participado en la lucha contra Belpegor. Bai Yi decidió encargarse de la limpieza. Lin Yue comentó que él siempre se quedaba atrás, y Yi lo aceptó en silencio, mientras An Xiaoling bromeó que relajarse era su estilo. Entonces el sujeto entró, chasqueó los dedos y anunció que la verdadera operación de purga había comenzado. Giró el dedo en el aire, y algo golpeó la parte trasera de la cabeza de An Xiaoling, atravesando al frente. Bai se quedó helado. Lin Yue se congeló de horror. Lucian quedó paralizado. Todos gritaron por su compañero. El sujeto dijo con calma que esa había sido su verdadera misión dada por Dios todo el tiempo. Bai intentó moverse y notó que no podía. El sujeto explicó que los desayunos del último mes estaban envenenados con polvo paralizante. El suelo se abrió y surgieron enredaderas masivas. Activó su habilidad divina, enredaderas prohibidas de la flor. Explicó que eliminar a los más fuertes requería una preparación absoluta. Bai Yi gritó preguntando si se había vuelto loco. Lin Yue exigió saber qué estaba haciendo, pero el sujeto lo llamó decreto de Dios, la operación de purga clase L, que significaba eliminarlos. Bai Yi llamó a Lin Yue y a Lucian mientras eran aplastados por las enredaderas. 2 de ellas perforaron su espalda, haciéndolo estremecerse de rabia y choque. Percibió el momento en que Lin murió. Todo su equipo había sido borrado. Exigió explicaciones, quería saber que Dios había dado esa orden y con qué derecho. El sujeto llamó a Bai Yi viejo amigo y le dijo que aún era ingenuo. Se movió tan rápido que dejó solo una mancha, metiendo la mano directamente en el torso de Bai Yi. Dijo que Dios ni siquiera necesitaba motivo para matar. Con las manos hundidas en sangre dentro de su cuerpo, Bai Yi replicó preguntando si no eran compañeros, prácticamente familia después de 10 años juntos. El sujeto se burló de la idea y reveló que todo formaba parte de un juego a largo plazo de Dios, donde ellos no eran más que peones. Bai Yi cayó, escupiendo sangre. El sujeto admitió que había actuado durante años solo para ganarse la confianza y que ese papel también le daba asco. Golpeó la cabeza de Yi para acabar de una vez y declaró que el 22 de mayo de 2125 todos los miembros habían sido confirmados muertos, concluyendo oficialmente la operación de purga clase L. Dijo que por fin era hora de vacaciones. Los ojos de Bai permanecieron abiertos, la sangre escurriendo por su frente, el cuerpo temblando de dolor. De repente, Belpegor apareció, ofreciendo un trato. Bai se vio encadenado en oscuridad absoluta. Belpegor surgió, saludándolo y elogiando su aspecto. Bai, horrorizado, preguntó
preguntó si realmente era Belpegor y si aún estaba vivo. El demonio confirmó, diciendo que un rey demonio clase SSS no moría tan fácilmente. Aquello era su dominio del alma, y el reino Naille estaba ligado a su esencia. Belpegor dijo que era hora de negocios. Como ambos compartían un odio en común, ofreció su habilidad oculta, regreso de la vida. Podía enviar a Bai de vuelta al pasado y darle la oportunidad de reescribirlo todo. Preguntó si estaba interesado. Bai dudó, pero recordó a Ling Yue, el dolor lo invadió. La imagen de An Xiaoling surgió, seguida de la rabia. Lucian también apareció en su mente, junto con los recuerdos del equipo unido. La furia explotó. Declaró que lo mataría y destruiría a los dioses que reinaban en lo alto. Belpegor sonrió satisfecho, diciendo que era exactamente la respuesta que esperaba. Como regalo de bienvenida, ofreció un don más. Bai cuestionó por qué lo habían elegido y cuál sería el precio. Belpegor solo rió. De pronto, la voz de la profesora Huang resonó, llamando a Bai Ji repetidamente y pidiéndole que despertara. Ella dijo que se levantara, pues estaban en el año 2105, en la división de secundaria de la Academia de Despertados del Estado J, protectorado de la Nación Sagrada. Bai se dio cuenta de que realmente había vuelto. Miró sus pequeñas manos. Preguntó si aquello era antes de su despertar. La profesora Huang comentó que dormitar en las clases regulares no importaba, pero si Bai Ji se atrevía a dormir antes de la ceremonia de despertar, podía plantarse en el fondo del aula. Se congeló en el mismo instante en que se dio cuenta de que ella estaba allí por un momento. Creyó seriamente que había regresado a su época de secundaria. Resultó que realmente había renacido y empezó a considerar la habilidad de Belpegor como la probable culpable. Nada de aquello parecía real. Todo sonaba distinto, especialmente porque no veía a esos compañeros hacía casi 20 años. La profesora Huang cerró el momento y ordenó que continuaran con la lección. Todos volvieron a concentrarse. En aquel mundo, los elementos principales se resumían en 5: relámpago, flor, nube, nuclear y estelar, y cada persona solo se conectaba a uno de ellos. Ella invocó su elemento en la mano para mantener el enfoque. Como demostración, mostró su propio elemento, diciendo que tenía la rara afinidad con nube. Dependiendo de cómo un elemento se uniera al cuerpo, se agrupaban en 3 tipos: combate, apoyo y especial. La mezcla de esto con los 5 elementos resultaba en una gran variedad de profesiones. La guilda de élite de la escuela estaba formada por un mago estelar, un guerrero de la nube, un nuclear blindado y un asesino relámpago. Ella pensaba que ya entendían que esos prodigios siempre habían sido anormalmente talentosos, recibiendo elogios incluso antes de poder escribir bien en su juventud. Pero ese día, ese fue el verdadero punto de inflexión, porque el mundo conocía casi un centenar de profesiones despertadas. Estas se clasificaban de abajo hacia arriba en polvo, brasa, abismo y celestial. Nadie tenía una segunda oportunidad en su primer despertar, y aquella tarde lo decidiría todo. Sería el momento de sellar su futuro. Poco después, Bai Ji se vio invadido por una oleada de Deja Vu. Ese lugar era donde todo había comenzado para él. Entonces vio a 4 ojos tirado en el suelo a su lado. Hong Qiang-Seng chasqueó la lengua y dijo lo patético que era depender de un despertar artificial. Como un novato indefenso aún en el camino, actuando con arrogancia solo porque estaba a punto de despertar. Hong Qiang-Seng era un asesino estelar con atributos misteriosos y actitud de desprecio. Dejaba claro que un despertado de rara calidad roja no perdía tiempo con insectos. Bai Ji lo reconoció como el típico matón de la escuela. Incluso en su vida pasada, ese tipo buscaba peleas como si tuviera una meta que cumplir, como si hubiese sido moldeado con los mismos genes de los protagonistas de viejas películas de acción, siempre listos para causar problemas. Entonces la profesora Huang intervino, diciéndole a Hong Qiang-Seng que parara con eso. Aquello era una escuela, no un callejón sin salida, pero él la ignoró como si apenas existiera. Echó la culpa a 4 ojos por estorbar y todavía exigió un buble tea como compensación para su grupo, actuando como si fuera normal pedir ese tipo de cosas. Bajó la voz y lanzó una provocación arrogante, preguntando si ella intentaba hacerse la heroína, y mencionó que, de no ser un poco atractiva, ya habría perdido el empleo hacía tiempo. La profesora Huang comprobó con 4 ojos si estaba bien, mientras Hong Qiang-Seng soltaba una risa burlona y decía a su pandilla que se fueran por el momento. Fue en ese instante que notó a Bai Ji parado en su camino, sin retroceder ante su mirada. A Hong Qiang-Seng no le gustó nada y preguntó qué estaba mirando. Le ordenó apartarse y dijo que volverían después para burlarse de los débiles. Entonces 4 ojos pidió disculpas a la profesora Huang y asumió la culpa, pero ella dijo que no era responsabilidad suya. Bai Ji guardó en mente que ella siempre fingía ser dura, pero en el fondo lo apoyaba más veces de las que podía contar. Después de que despertó, otro profesor llamó a Huang, diciendo que era el turno de su clase de usar la cámara de despertar. Ella recordó a todos que mantuvieran la calma allí dentro, pues el rebote podía lastimar. Bai
Bai Ji repasó lo que sabía. Había dos caminos para el despertar en ese mundo. El primero era el despertar natural, que ocurría en personas de cuerpo fuerte y potencial raro, generalmente provocado por una sobrecarga emocional extrema. El segundo era mediante el uso de la cámara de despertar, una maravilla tecnológica creada por algunas de las mentes más brillantes. Dentro de ella, cuerpo y mente eran sometidos a una sobrecarga emocional simulada para activar el potencial. Un estudiante salió de la cámara y recibió la noticia de que se había convertido en un místico escolar, con estatus brasa de nivel azul, y la profesora Huang le dijo que descansara, pues probablemente estaba agotado. Mientras tanto, Bai reflexionaba que un único despertar lo significaba todo. Era el único botón de reinicio de la vida. Entonces la profesora Huang lo llamó, diciendo que era su turno. Le advirtió que se concentrara y que no habría siestas, como en las clases. Le preguntó si había entendido. Él asintió con firmeza. Recordaba que, en su vida pasada, su despertar le había dado la clase de guerrero nuclear, de nivel polvo, y ese título lo persiguió como una maldición. Solo tras alcanzar el rango S finalmente desbloqueó algo raro. Él creía que aún tenía el elemento nuclear. Ahora la gran cuestión era qué profesión se activaría. Sus nervios estaban tensos, su pecho latía con demasiada fuerza. Entonces el sistema falló. Detectó un error en el despertar, 5 elementos. Intentó entender qué significaba ese calor creciente en su cuerpo. El sistema entonces informó la activación del sistema de despertar infinito. El sistema notificó a Bai Ji, diciendo que, como poseía 5 tipos de elementos en su cuerpo, podría elegir cualquier clase ligada a ellos como clase inicial. Más tarde, cuando cualquiera de esos elementos acumulase suficiente energía, tendría la oportunidad de desbloquear una nueva clase aleatoria ligada a ese elemento o evolucionar la ya existente. Revisó qué significaba esa acumulación elemental y se preguntó si eso quería decir que no quedaría atrapado en una sola clase desde el inicio, quizá pudiendo acumular aún más en el futuro. Podría acceder a los rangos polvo, brillo, abismo y celestial, todos los niveles de calidad, incluso las raras cualidades especiales. El sistema lo confirmó, pero había una condición: solo la primera clase sería elegida por él. Las demás serían distribuidas aleatoriamente. Eso le hizo recordar la oferta de Belpegor de darle un último empujón. Resulta que ese empujón era exactamente eso, la habilidad de despertar infinitamente. El sistema dio una última advertencia: después de elegir la primera clase, todos los medidores elementales serían reiniciados. Así que había que escoger con cuidado. Afuera, un estudiante preguntó por qué Bai Ji estaba tardando tanto. Otro comentó que finalmente había salido. La profesora Huang preguntó qué clase había conseguido. Bai Ji se disculpó y dijo que probablemente la había decepcionado. Había despertado como guerrero nuclear, de calidad verde, el nivel más bajo. Ella asimiló la información y asintió. Aún así, le dijo que no se preocupara tanto, pues muchas personas increíbles comenzaron en la calidad verde, y que no debía perder la esperanza, ya que ese mundo no lo traicionaría. Él respondió que no necesitaba palabras de aliento, pero ella señaló que seguramente se sentía pésimo. Sugirió que descansara y preguntó si estaba cansado del despertar. Entonces Jon estalló en carcajadas, diciendo que aquello era una comedia. El trabajo duro cambiaría todo, ¿sí? Ya que el mundo no dejaría a nadie atrás. Bai Ji pensó que la profesora Huang normalmente era perspicaz. Entonces, ¿cómo podía decir algo tan superficial? Ella sabía la verdad. Rango polvo significaba ser un fracasado, no importaba cuánto se esforzara. Así funcionaba, con Dios eligiendo a sus favoritos y el resto siendo dejado atrás y ridiculizado. Al oír mencionar a Dios, la rabia de Bai Ji sobrepasó los límites. La profesora Huang exigió saber qué hacía Jon allí otra vez, y él replicó diciendo que, por supuesto, tenía razón y que ella también lo sabía. Dijo que los rangos polvo solo conseguirían asientos en el fondo de la clase a partir de entonces. Los desafió a explicar por qué eso sería sorprendente. Echó la culpa al propio sistema, donde cualquiera sin poder, influencia o potencial era automáticamente descartado. Los fuertes ganaban privilegios y seguían subiendo, y desde el momento en que un rango polvo despertaba, quedaba atrapado en el fondo, sirviendo a los demás. Presionó a la profesora sobre qué quería decir con esa charla de cambiar destinos, insinuando que un rango polvo jamás podría llamarse genio, y preguntó si ella realmente creía en sus propias palabras. Dijo fríamente que el destino de una persona estaba marcado al nacer, y la Academia de los Despertados era solo un reflejo de ello. Volvió a provocarla, desafiándola a negar, y añadió que ella misma era apenas rango brillo, por lo que su destino estaba atado a ser una simple empleada en una escuela. En cuanto a los rangos polvo, afirmó que lo mejor sería que se fueran temprano a casa y dejaran de desperdiciar el dinero del gobierno. De repente, Bai Ji sostuvo el vaso por la base, lo aplastó con fuerza y el líquido le salpicó de vuelta en el rostro. Hong Qiang-sen fue alcanzado de lleno, empapándose desde el
cabello hasta el cuello. Maldijo y exigió saber qué intentaba hacer Bai Ji. Bai Ji lo ignoró, diciendo que no le gustaba oír su voz. Hon se burló y lanzó otro insulto. Liberó una ola de energía avanzando directamente contra él con un golpe amplio. La profesora Huang gimió internamente al ver que usaba espina estelar, uno de esos movimientos vistosos de principiante del árbol de habilidades del asesino estelar que aumentaba el poder. Hon comentó que Bai Ji lo estaba pidiendo, pero Ji ni siquiera parpadeó. Ya desenvainando la espada con total naturalidad, activó su habilidad bloqueo. Hon retrocedió, sacudido por el choque. Su cuerpo se congeló cuando la fuerza de Bai Ji realmente lo empujó hacia atrás. Bai Ji siguió con una parada. Su rostro permaneció impasible. Con total calma, avanzó con sus hojas y derribó a Hon, aplastándolo contra el suelo. Personas alrededor se acercaron, formando un círculo mientras Hon caía con fuerza. Escupió sangre. Su expresión se retorció en incredulidad. Fijó los ojos en Bai Ji, que no había sufrido un rasguño y parecía totalmente relajado con la espada bajada. Nada tenía sentido. Alguien cercano murmuró sobre lo que había pasado, mientras otro preguntó cómo. Bai Ji apoyó la espada en el hombro. Comentó que él mismo había elegido esa clase, un guerrero nuclear equipado con una espada de luz, que aumentaba el ataque y la evasión en un 20%. Añadió que aquello simplemente le parecía natural. Hon forzó una risa seca y dijo que había sido solo un desvío de suerte. Recordó a todos que era un raro rango abismo, nada comparado con la basura frente a él, pero la profesora Huang dudaba, llamando a eso tonterías en voz baja. Lo que ella vio no fue suerte, eso era una parada, una maniobra de élite, exclusiva de la clase guerrero. Ejecutarla significaba interceptar un ataque en el instante exacto del contacto, dentro de una ventana de reacción casi imposible de 0,09 segundos, rebotando toda la fuerza física de vuelta. Con el tiempo perfecto, el movimiento podía anular el 100% del golpe recibido y, en una segunda activación dentro del mismo cuadro, devolver todo el daño. Su propio maestro había entrenado durante 10 años y nunca había conseguido ejecutarlo por completo. Ella no podía entender cómo alguien recién despertado, sin ninguna experiencia, había hecho eso de forma natural. Mientras tanto, Hon gruñía y lo desafiaba. Sacó una bayoneta con un aumento del 30% en poder y velocidad. Prometió aplastar a Bai Ji contra el suelo y hacerlo arrastrarse ante la multitud. Bai Ji sabía muy bien por qué había elegido esa clase. Por más patética que pareciera en el papel, todos a su alrededor evaluaban vidas y destinos desde el nacimiento, y todos estaban caminando directo hacia un error tan grande que solo lo percibirían años después. Uno de los estudiantes miró de reojo, desconfiado, pensando que la pelea iba a estallar. Otro recordó en voz baja que usar poderes despertados en disputas personales estaba contra las reglas de la escuela. Otro señaló lo obvio, había demasiada gente mirando. Un tercero recordó que el padre de Hon tenía peso político y que su tío dirigía la escuela, mientras que el pasado de Bai era un completo vacío, sin ninguna influencia. El estudiante de gafas comentó que, si Bai caía en la provocación, estaría haciendo las maletas. Luego se volvió hacia la profesora Huang para saber qué debían hacer. Ella frunció el ceño y dijo que todos habían despertado ese mismo día y que podrían ser compañeros de equipo en el futuro. Explotar ahora sería pura estupidez. Pero Hon se burló, preguntando si estaba bromeando y si realmente quería que dejara que esa basura hablara en público. Escupió que, incluso si Bai Ji se arrodillaba allí y ahora, nada cambiaría, porque estaba a punto de mostrar la diferencia entre alguien elegido y alguien arrastrándose en el fondo. Esa diferencia no solo era grande, ni siquiera había un puente. La profesora Huang no pudo rebatir, pues tenía razón. La raíz de esa disparidad venía de los bonos de atributos. Los de rango polvo ganaban solo un 100% de aumento, lo cual no significaba nada. Los de rango brillo en el mismo nivel llegaban al 150%. El rango abismo empezaba con un 200%, con el doble de atributos que un rango polvo. No había forma de alcanzar esa distancia. El estudiante de gafas se desanimó, creyendo que el juego ya estaba perdido. Bai estaba en desventaja tanto en poder como en conexiones. No entendía por qué alguien tan débil provocaría al más fuerte. La basura así irritaba a todos, pero en un mundo como ese, sobrevivir significaba aprender a esquivar. Aún así, a veces la basura bloqueaba el camino, y la única salida era tragar el orgullo y agachar la cabeza. Intentar avanzar solo resultaba en más vergüenza. En medio de eso, Hon activó Furia, ganando más 32% en fuerza,
más 20% en crítico y más 15% en robo de vida. La profesora Huang alertó a Bai Yi para que tuviera cuidado, preocupada de que intentara parar de nuevo, ya que eso drenaba mucha estamina, y ahora el golpe de Hon era aún más fuerte y rápido. No había forma de parar eso. Hon sonrió, diciendo que Bai no tendría cómo esquivar, pero Bai no veía razón para esquivar. Activó rapidez, aumentando su velocidad en más de un 50%, dependiendo de su reacción y ejecución, y luego encadenó con Flash Blink. Hon se congeló, intentando entender cuando Bai Yi había aparecido detrás de él. Entonces su garganta explotó en dolor, la sangre brotó de su boca, cayó al suelo jadeando, mientras los estudiantes cercanos contenían risitas. Para Bai Yi, la basura debía quedarse en su lugar. Un estudiante parpadeó y preguntó si alguien más había visto lo que pasó, mientras otro decía que parecía que Hon simplemente había caído solo. Otro intentó entender, quizás se había resbalado. El estudiante de gafas entrecerró los ojos, intentando encontrar sentido a la caída. La profesora Huang admitió que tampoco lo había visto. Chi Jin, presidente de la clase, se quedó en silencio, repasando la escena en su mente. Concluyó que, en el instante en que Hon avanzó, Bai había usado rapidez de nuevo, sin dudar. Lo que vino después tenía que ser Flash Blink, su versión mejorada, pero ella no tenía idea de lo que él había hecho en ese instante. Solo sabía que había resuelto todo con un único movimiento limpio. No solo dominaba las habilidades básicas del guerrero, sino que también las encajaba en combate real como si fuera automático. Y aún así consiguió no violar las reglas de la escuela. Un estudiante murmuró, sin entender por qué Hon parecía extraño, mientras otro se burlaba diciendo que el oponente ni siquiera se había movido, lo que lo hacía aburrido. In seguía intrigado con Bai Yi. Mientras tanto, el sistema notificó a Bai Yi con un bono de experiencia. Como era de esperar, el combate real proporcionaba experiencia profesional, y derrotar a un oponente con tipo elemental también daba puntos elementales. Pero 50 puntos parecían insultantemente bajos, así que pronto tendría que sumergirse en algún laberinto. De la nada, Hon explotó diciendo que Bai Yi no iría a ningún lado. Tomó su bayoneta, pero Hon Liang intervino y le ordenó soltarla. Como director de la filial de educación secundaria de la Academia del Despertar, ironizó, preguntando si Hon no se había avergonzado lo suficiente ese día. Hon lo llamó tío, y Bai Yi entendió quién era. Hon Liang anunció que todos ya debían estar exhaustos por el despertar, así que debían dejar de mirar y dispersarse. Y como era fin de semana, todos podían irse a casa a descansar, ya que tenían que compartir sus profesiones despertadas con sus familias. De repente, la mente de Bai Yi se bloqueó, y Hon Liang le lanzó una mirada dura. Preguntó si no le habían informado sobre la regla de la escuela de no pelear, pero Bai seguía atrapado en el hecho de haber renacido y como eso ni siquiera había registrado ahora que había retrocedido 20 años en el pasado. Eso significaba que todos aún estaban vivos y que algo diferente había sucedido. El día de su despertar, 22 de mayo de 2105, se maldijo por haber olvidado eso. Era lo único que realmente importaba. Hon Liang se irritó por haber sido ignorado. Pidió a la profesora Huang que controlara a su alumno y dijo que dejaría pasar esa vez sin insistir más. Ella se disculpó de inmediato. Poco después, Hon fue arrastrado a la oficina de Hon Liang. Murmurando, juró que no habría perdido si ese chico no hubiera tenido suerte. Pero Hon Liang llamó a eso tonterías. Le retrucó preguntando si al menos se había dado cuenta de lo que el chico había hecho. En el instante en que avanzó, ese movimiento fue Flash Blink, una técnica de altísimo nivel. Más que eso, justo antes del parpadeo, en ese breve instante antes del impacto, identificó el punto más débil de todo el cuerpo del oponente y golpeó con la fuerza suficiente para desmontar por completo la combinación. Todo eso solo con habilidades básicas de guerrero. Incluso con 15 años de campo de batalla, Hon Liang no estaba seguro de poder ejecutar eso con tanta perfección. Ver esa pelea parecía ver a un jugador profesional destruyendo a un estudiante principiante con un personaje estándar. Así que no, ese chico no era ni de lejos común. En otro lugar, Bai corría a casa como si estuviera en llamas. Si había algo en su segunda vida que absolutamente debía hacer además de la venganza, era eso. Se detuvo bruscamente frente al apartamento, los pulmones ardiendo, y su mente lo devolvió a la sangre en el suelo y a su madre caída, inmóvil. La imagen del asesino aún ardía en su mente. En ese tiempo, se había congelado de horror. Ahora, solo jadeaba a los pies del edificio. Sabía que esa era la única cosa que debía impedir, aunque le costara la vida. El 22 de mayo de 2105, a las 18:07, Bai Linzeng estaba tirado en el sofá viendo la televisión en la sala. Se rió fuerte diciendo que eso era absolutamente hilarante. Mientras tanto, Ruyun seguía lavando los platos en el fregadero. Bai Yi llegó en ese momento. Linzeng lo saludó, diciendo que finalmente había vuelto, ya que había terminado la clase más temprano ese día. Bai avistó a Ruyun a través de la ventana
ventana de vidrio de la cocina. Luchó por contener las lágrimas. Al mirar el rostro de ella, marcado por la añoranza, sostuvo un único pensamiento: estaba aliviado de que aún siguiera viva. Cuando se acercó, ella levantó las manos y usó el lenguaje de señas para hablar con él. Dijo que había preparado su fideo agrio y picante favorito. Él se mordió el labio en respuesta y dijo que, en realidad, quería pescado en conserva ese día. Ella respondió con una nota diciendo que quizá mañana, ya que los fideos ya estaban en la estufa. Pero él insistió, diciendo que debían ir ahora porque realmente lo deseaba. Ella replicó que él estaba siendo imposible. Él dijo que iría con ella de cualquier modo, pero Lin Zeng interrumpió diciendo que ella podía ir sola. Luego se volvió hacia Bai Ji y preguntó cuál era su problema, destacando que había vuelto y ni siquiera había saludado a su padre. Añadió además si ese día no debía ser el de su ceremonia de despertar, y lo animó a contar las buenas noticias. Tomó una botella de cerveza del mostrador y contó que era un guerrero eléctrico clase C, nivel 26, con un aumento de atributos del 400%. Dijo también que había terminado el trabajo temprano solo para volver a casa y celebrar, pero Bai Ji lo cortó diciendo que no había despertado, que ese día todo había salido mal porque el despertar tardó demasiado y terminaron perdiendo el momento correcto. Liang replicó preguntando entonces por qué había vuelto más temprano. Después, comentó que hasta el hijo del vecino había conseguido una clase de nivel Glimmer y que ambos podían ser considerados basura. Dijo que lo mínimo esperado era una clase nivel Abismo. Recalcó además que, en su época, había despertado como clase Abismo sin absolutamente nada, y recordó que había trabajado hasta los huesos para mantenerlo, invirtiendo todo en él. Exigió nuevamente que Bai hablara, preguntando cuál era su clase. Su energía oprimía a Bai como un peso aplastante. Bai murmuró que no había despertado. Lin Zeng rompió la botella de cerveza en su cabeza. Gritó que él no era más que un rango polvo. Bramó que Bai había ido a la escuela todo correcto solo para despertar como un inútil rango polvo, preguntando si lo hacía a propósito solo para humillarlo. Bai Ji recordó que aquel hombre, además de ser un despierto y su padre, era también un bruto sin control de temperamento. Había pasado tanto tiempo que casi había borrado de su mente lo que sucedió el 22 de mayo de 2105, en su vida pasada. Después de ser marcado como rango polvo, la vergüenza se apoderó y la casa explotó en una pelea. Su madre se interpuso entre ellos como siempre hacía. En aquel tiempo, Bai era demasiado débil y cobarde para reaccionar. Lin Zeng la golpeó durante una hora entera solo para descargar su rabia. Ese día, sus piernas se rompieron y un fuerte golpe en la cabeza afectó su mente. Bai terminó cubierto de sangre, llorando sin parar. Ahora, en el presente, estaba tirado en el suelo, empapado de alcohol. Recordó que había despertado apenas como un guerrero nuclear clase E por el momento y que había elegido esa clase por sus cualidades únicas. Pero aún necesitaba más tiempo. Lin Zeng gritó para que se levantara. Bai Ji calculaba los números, sabiendo que Lin Zeng era un clase C nivel Abismo. A diferencia de Hon de la escuela, este tenía mucha más experiencia real de combate, y Bai no podría vencerlo ahora. Lin Zeng continuó, diciendo que había cometido un error y que nunca debía haber dejado que su madre le diera a luz. Bai Ji se dio cuenta de que él había regresado más temprano solo para esperar, decidido a arrancar algún resultado de él. Bai sabía que no podía dejar a su madre allí más tiempo. Al menos consiguió sacarla de la casa. Pero entonces el sonido de las bolsas de compras cayendo al suelo resonó en el aire. Bai Ji se volvió de inmediato hacia el ruido. Su madre estaba parada en la puerta, congelada de shock ante la escena que presenciaba. Las bolsas con fideos aún estaban en el suelo, caídas a sus pies. Bai Ji preguntó por qué había vuelto tan temprano, si había vuelto para alimentarlo antes. Ella había corrido a casa pensando que no podía dejarlo pasar hambre. En el presente, nuevamente, Lin Zeng murmuró que ya que ella estaba allí, podían mostrarle el tipo de basura que había traído al mundo. En la vida pasada, un prisionero comentó haber oído que Bai Ji se había convertido en el primero en avanzar a una profesión de nivel verde, incluso cuando el avance normalmente exigía al menos una profesión de nivel azul y un rango A. Quería saber por qué Bai había avanzado tan pronto y, además, saltado directamente del nivel verde al platino, un nivel anormal. Pidió explicaciones de por qué había terminado preso allí, ya que aquel lugar solo albergaba personas marcadas para la muerte. Bai Ji respondió fríamente que Lin Zeng merecía lo que le había pasado. Recordó el hecho de que el hombre había golpeado a su madre hasta matarla como si nada. En el presente, Bai Ji lanzó un puñetazo contra Lin Zeng. Lin Zeng lo vio instantáneamente, bloqueó sin esfuerzo y lo lanzó hacia atrás sin siquiera molestarse en rodear la casa. Los muebles cayeron con fuerza cuando Bai Ji fue arrojado contra ellos. Bai Ji se dio cuenta rápidamente de que un despierto con entrenamiento de verdad golpeaba mucho más fuerte de lo que una persona normal jamás podría soportar. Alguien sin habilidades no sobreviviría a un puñetazo así. La mujer corrió
directo hacia él, claramente en pánico. Ella luchaba por hablar, intentando proteger a Bai de Lin Zeng. Lin Zeng soltó, casualmente, un comentario cruel el día que descubrió que ella estaba embarazada de un hijo. En realidad, se sintió animado. Creía que la familia Bai finalmente había tenido suerte. Los dos hijos no habían producido ni un solo varón, pero él lo consiguió. Imaginaba que el futuro de la familia Bai descansaba en sus hombros. Entonces cambió de actitud, frustrado. Quería saber por qué Bai Ji había terminado con una profesión de nivel más bajo, clase verde. Escupió que el chico era basura, incapaz de avanzar, y que todo era culpa de sus genes inútiles. Ella cerró los ojos, preparándose para el golpe. Bai Ji activó Flash, apareciendo en el lugar. Interceptó la silla que Lin Zeng estaba a punto de blandir, desviándola. Lin Zeng se enfureció. Bai Ji se puso entre ellos, protegiendo a su madre, y empujó a Lin Zeng hacia atrás. Le advirtió que no pusiera las manos sobre ella. Lin Zeng encontró aquello gracioso. Ruan, casi sin poder controlarse, suplicaba que pararan. Mientras tanto, Lin Zeng miraba a Bai Ji y cuestionaba si el chico finalmente había reunido coraje. Avanzó lentamente, y Bai Ji se dio cuenta de que las cosas no iban lo suficientemente rápido. Se preparó para resistir, pero su mente se disparó cuando Zeng agarró su espada con las manos desnudas. Reaccionó rápido usando Peri de inmediato. Aún así, Lin Zeng rompió el arma sin pestañear. Bai Ji entendió al instante la diferencia aplastante, el poder estaba varios niveles por encima del suyo. Sus costillas ardían, a punto de quebrarse, pero hacía de todo para absorber los golpes. Zeng se burló, preguntando si realmente planeaba enfrentarse a su propio padre. A continuación, usó rayo negro pesado, una técnica brutal repleta de velocidad y daño eléctrico. Ruyun estaba congelada de terror mientras Bai recibía los golpes de frente. Zeng aún se burló, preguntando si el chico se estaba precipitando. Bai Ji resistió y se mantuvo firme, negándose a esquivar nada. Zeng comentó que tenía coraje, pero cuestionó de qué servía eso. Llamó a su profesión basura y dijo que merecía la paliza. Bai Ji se aferró a una verdad, no dejaría que ninguna tragedia se repitiera esta vez. Zeng se burló de nuevo, acusándolo de estar arrogante solo porque había despertado. Rió diciendo que el chico ya ni sabía quién mandaba allí. En ese momento, Liang golpeó la puerta, llamando a alguien para que abriera. Lin Zeng maldijo y quiso saber quién se atrevía a interrumpirlo. Ahora, Bai Ji sintió que finalmente habían llegado. Lin Zeng gritó hacia la puerta, preguntando quién era y por qué estaban haciendo ruido. Liang respondió, preguntando por qué nadie había abierto después de tanto tiempo, y mencionó que era un sacerdote divino de clasificación A e inspector como subcapitán. Con Chen Jinbu, un sacerdote divino de clasificación Mar Azul e investigador, acompañándolo. Zeng reconoció el título de inmediato y preguntó qué hacía allí el subcapitán. Liang explicó que habían recibido un informe sobre un criminal buscado, Snow, visto cerca del edificio. Estaban revisando todas las casas y querían saber si él había visto algo. Zeng rió, diciendo que ese tipo aparecía en la televisión todos los días y que, si lo veía, por supuesto que lo denunciaría. Mientras tanto, Ruyun sostenía con cuidado a Bai Ji, mientras él miraba a los oficiales. De repente, Liang mencionó al hijo de Zeng, preguntando cómo estaba. Lin Zeng desvió el tema, diciendo que el idiota había tropezado mientras compraba víveres. Dijo que no había motivo de preocupación, pero Bai Ji intervino, diciendo que eso no era verdad, que el hombre lo había agredido. Zeng lanzó una mirada capaz de matar. 18 minutos antes, en la calle, Bai Ji había llamado a los oficiales y denunciado que alguien que parecía exactamente a Snow había entrado en la mansión Siyue, edificio A. Pensando ahora, se dio cuenta de que debía haber hecho la llamada en esa tiendita del otro lado de la calle antes de subir, y, en ese punto, el piso ya había sido registrado. El equipo de seguridad siempre reaccionaba con fuerza cuando el nombre de Snow surgía, pero no esperaba que llegaran tan rápido, aunque el momento aún era oportuno. Liang preguntó a Lin Zeng si Bai Ji realmente había dicho eso, y Lin Zeng desvió, afirmando que era solo una broma, ya que nunca podría golpear a su propio hijo, diciendo que eso lo destruía por dentro. Pero Bai Ji detalló, una silla en el brazo, una botella de vino en la cabeza, un puñetazo, una patada, todos causaron heridas lo bastante graves como para llamar inmediatamente a un evaluador médico. Liang no tuvo respuesta para eso. Bai Ji añadió que un despertado que no puede controlar su violencia y ataca a otros a voluntad cae directamente en las reglas de los cánones divinos y del reglamento de los despertados. Capítulo 8, artículo 4, donde cualquiera considerado peligroso debía ser detenido en una prisión de despertados por 15 días en el acto. Tanto Liang como Jinbu se congelaron al oír eso. Lin Zeng preguntó si había perdido la cabeza. Liang lo interrumpió, afirmando que estaba realizando un arresto legal y que el hombre tenía derecho a permanecer en silencio. Lin Zeng maldijo y llamó bastardo a Bai Ji, pero Hugh le
ordenó calmarse o tendrían que contenerlo. Lin Sen juró venganza contra Bai Ji, pero Chen Jinbu lo calló de nuevo, ordenándole que se quedara quieto. Los oficiales cerraron la puerta, dejando a Bai Ji y Ru Yun en la habitación. Bai Ji llamó a su madre. Ella corrió hasta allí y lo abrazó, y él le dijo que estaba todo bien. Se acordó de protegerla en ese momento, y ahora tenía 15 días de sobra. La tranquilizó. Sería la última vez, creyendo que eso le daría suficiente espacio para fortalecerse. Tenía una llave apretada en la mano. Pensó que no había recibido esa paliza en vano, ya que había robado la llave de la caja fuerte de Lin Sen. Mientras tanto, revisó la llave en su palma. Recordó que ese era el objeto por el cual Lin Sen había traicionado a colegas, solo para subir desde el fondo del rango E hasta el puesto C. Un poco después, entró en la habitación de Zeng y corrió la gaveta hacia un lado. Imaginaba que el hombre siempre la escondía en la caja fuerte más profunda de su propia habitación. Ni siquiera su familia sabía de eso. En su vida pasada, solo descubrió la existencia de esa caja fuerte después de estar muerto. Ahora podría finalmente intentar limpiar una caverna demoníaca solo. Bai Ji sabía que, en ese momento, solo las cavernas demoníacas ofrecían oportunidades de evolucionar de profesión, pero todas estaban controladas por la Cofradía de Dios, accesibles solo a miembros. Las únicas opciones que tenía eran las cavernas demoníacas administradas por la escuela y una caverna demoníaca oculta que conocía de esa línea temporal pasada. Esa caverna oculta no tenía límite de nivel ni clasificación de dificultad listada. Se aferró a la idea de que necesitaba ser el más rápido, el primero en dejar a todos atrás. El 22 de mayo de 2105, viernes, a las 22:02, dentro de la sala de detención del inspectorado, uno de los oficiales comentó que toda la fuerza de seguridad se había movilizado con la alerta. Hasta el sublíder se había involucrado, y aún así no encontraron nada, preguntando si había sido una falsa alarma. Otro oficial respondió que no importaba si era real, ya que cualquier cosa ligada a rebeldes no podía ser ignorada. Si Snow realmente aparecía en el condado durante la celebración en grupo, las cosas se descontrolarían. Chen Jinbu comentó que había escuchado que el capitán estaba acortando el viaje para volver, y Liang recordó rápidamente que no era su lugar hablar de eso. De repente, Lin Sen llamó a Liang, implorando misericordia, ya que era su primera infracción, prometiendo que no volvería a suceder. Se enteró de que su esposa estaba a punto de dar a luz, y que un amigo acababa de inaugurar el centro de cuidados postparto más lujoso de todo el condado de Chuxi. Liang volvió a mencionar los sobornos a los inspectores y recordó que ya había andado con el personal de la cofradía. Preguntó si realmente había olvidado cómo todo ese lío se salió de control. Lin Sen se quedó mudo. Chen advirtió que ser atrapado significaba más que un simple tirón de orejas y que debería descansar temprano, ya que al día siguiente sería transferido a la prisión de los despertados. Bajar la cabeza por ahora era su única opción. Zeng explotó, gritando el nombre de Bai Ji con odio en los ojos. Mientras tanto, Bai Ji contaba los 15 días hasta su liberación, sabiendo que necesitaba aumentar su fuerza antes de eso. Las cavernas demoníacas eran su única oportunidad ahora. Podían aparecer en cualquier lugar, grietas ocultas en el espacio al lado del mundo real, accesibles por una puerta que parpadeaba en la realidad. La mayoría de las cavernas era rápidamente marcada y cerrada por los equipos de la cofradía. Estaban llenas de bestias demoníacas y mineral demoníaco, convirtiéndose en terreno de caza perfecto para despertados en busca de fortalecimiento. El problema era que las cavernas demoníacas no eran un paseo por el parque y generalmente exigían un equipo completo, tras una verificación adecuada en su vida pasada. Esa caverna en particular ni siquiera apareció en las noticias hasta 5 años después, cuando un brote demoníaco la reveló. Una caverna rango F normalmente necesitaba 3 despertados rango E para manejarla, y una rango A exigía un equipo de 5 hombres, 3 de rango E y 2 de rango D, solo para salir vivos. Juzgando por la línea temporal actual, esa probablemente estaba en el rango F, y era la única caverna oculta que él podía alcanzar ahora sin disparar alarmas. Abrió la entrada intacta. Sus manos se extendieron más allá de la oscuridad. Sabía que las cavernas demoníacas exigían un trabajo en equipo serio entre elementos en funciones de combate para tener alguna posibilidad. Pero, en ese momento, no tenía refuerzos y ningún tiempo, así que ir solo era la única carta que le quedaba. El sistema marcó su entrada y lanzó una advertencia sobre un nivel de peligro desconocido. Una mirada bastó. Mostró que todo el lugar era un desierto helado, y se preparó para que bestias mágicas del tipo nube empezaran a aparecer. Entonces sus nervios se dispararon. Cuando apareció un enorme oso, percibió señales de que alguien ya había pasado por allí. La criatura que dormitaba al aire libre era un oso del campo de hielo de rango E8. De repente, un lobo lo atacó por detrás. Calculó que había solo un 10% de probabilidad de encontrarse con uno, incluso en una cueva eran. Empezó
a sospechar que esa cueva había pasado desapercibida porque la mayoría de sus monstruos aún estaban en hibernación. El lobo del bosque sediento de sangre pertenecía a la categoría E del tipo nube y hasta uno solo ya tenía atributos superiores a los suyos. Esquivó rápido y saltó fuera de la embestida. Apenas tocó el suelo, aumentó la distancia para ganar espacio. El lobo avanzó de nuevo, con las mandíbulas chasqueando, y él bloqueó con su daga. Giró la muñeca y lanzó a la bestia lejos con un contraataque afilado. El animal giró y fijó los ojos en él, listo para otra ronda. No vaciló. Avanzó y lanzó un corte profundo. La hoja partió al lobo en dos. El cuerpo cayó inmóvil en la nieve. Recordó que las armas de rango aguardadas en aquel antiguo cofre ni siquiera estaban disponibles en el mercado y cubrían su brecha de poder actual como si hubieran sido hechas para él. La hoja con aumentaba su fuerza en 150, suerte en 50, resistencia en 100, además de ofrecer 20% de robo de vida y penetración de armadura. Pero sabía que las defensas de las bestias eran lo suficientemente resistentes como para exigir 3 o 4 golpes certeros, incluso en puntos vitales, para abatirlas. No pudo evitar sentir nostalgia de los viejos tiempos de rango L. Solo elevar una profesión de rango E un nivel requería matar 20 lobos, y 10 niveles eran el precio para pasar de EA. De sus oídos se agudizaron cuando una nueva ronda de gruñidos y ladridos se aproximó. Una manada de lobos del bosque sedientos de sangre había rodeado a Bai Yi, atraídos por el olor de la sangre. Se preparó para el momento en que todos avanzarían a la vez. Bai Yi cargó contra los lobos, activando su habilidad. Golpe crítico. Punto vital. Siguió con esquiva enseguida y encadenó con contraataque. Sin perder el ritmo, rodó entre la manada usando las 3 habilidades en una limpieza perfecta. Calculó que un último golpe lo terminaría todo. Saltó y giró en el aire, aterrizando. Avanzó por el campo de batalla como un rayo y derribó a los lobos uno tras otro. Acumuló 312 de EXP y recolectó 18 colmillos de lobo de la nieve en el camino. Calculó que solo quedaba el rey de los lobos. Avanzó aumentando su velocidad al máximo. Su hoja se arrastró en el suelo, chispeando mientras corría. El sistema notificó que había derrotado al rey lobo sediento de sangre y ganó 560 de EXP. También obtuvo un diamante de lobo de la nieve. Como bono, percibió que eso sellaba su evolución a Deran, con 1094 de EXP de un total de 1000. Alcanzó el nivel 2 rango E y desbloqueó 12 puntos de atributos que el sistema ahora exigía distribuir. Un suspiro se escapó al notar que abatir 20 lobos ya lo había drenado completamente. Cuerpos de rango E funcionaban al límite, así que, a menos que consiguiera una mochila dimensional, tendría que dejar la mayor parte del botín. La mayoría de las cuevas demoníacas eran controladas por equipos de gremios, por lo que grindear solo como despertado volvía la progresión lenta. El sistema marcó el diamante de lobo de la nieve como material de alto nivel usado en la forja de armas de tipo raro, con precio de mercado en torno a 10.0001. Sabía que, si quería entrar en las cuevas demoníacas de nivel superior, unirse a un equipo del gremio núcleo divino era su única oportunidad, y las escuelas de despertar existían justamente para canalizar nuevos talentos hacia esos equipos. Para la mayoría de los estudiantes, el sueño era graduarse con honores y ser reclutado por un gremio. Ser expulsado de un equipo, sin embargo, podía matar el crecimiento permanentemente, como Lin Zeng, que alcanzó rango C y se estancó para siempre después de ser descartado. Grindear solo era dolorosamente lento y el frío solo empeoraba las cosas. Con la resistencia drenándose sin parar, reflexionó sobre su próximo movimiento. Los lobos continuaban en su persecución mientras corría por el bosque. Cortó un árbol en movimiento. Siguió derribando más árboles en el camino. Saltó de nuevo. Los árboles cayeron tras él con estruendos pesados, despertando pitones que captaron los temblores. Más lobos se unieron, interrumpiendo su carrera. Su respiración salía visible en el aire helado. Pensó que esa sería la manera más rápida de lidiar con aquello. Ahora, una horda de pitones de las nubes y lobos del bosque sedientos de sangre lo rodeaba. Todo tembló cuando una explosión masiva sacudió el claro. Imaginó que todo aquel ruido probablemente había despertado a cada monstruo del área, y los osos ya debían estar levantándose. De repente, los osos aplastaron a uno de los lobos. En estado de furia, avanzaron contra cualquier objetivo, con un aumento del 20% en el daño. Bai Yi percibió que el oso de hielo se había vuelto completamente loco. Atacaba todo lo que se movía. El sistema notificó que había eliminado algunos lobos y una pitón de las nubes, rindiendo 160 de EXP, 2 colmillos de lobo de la nieve y un colmillo de pitón de las nubes. Concluyó que solo necesitaba esquivar y esperar para limpiar los restos. Otra tanda de lobos y pitones cayó, rindiendo 272 de EXP, 3 colmillos de pitón de las nubes y 2 colmillos de lobo de la nieve. Calculó que las bestias de rango E traían furia, pero no cerebro. El sistema marcó su evolución a nivel 4 rango E, con otros 12 puntos de atributos
para distribuir. Percibió que el oso había tanqueado los golpes, permitiéndole ahorrar energía. Pero sin el golpe final no había exp, así que tendría que conquistarla. Una masa de monstruos seguía acumulándose detrás de él. Estaba exhausto y, incluso con la ayuda del oso, se sentía completamente drenado. La siguiente fase estaba a punto de comenzar. Con toda aquella carnicería, el campo de batalla probablemente no resistiría mucho más. Mantuvo la mirada fija al frente, rocas irregulares cubiertas por capas de hielo resquebrajándose. Entonces el oso disparó sin dudar. Percibió que necesitaban descender hasta el final de la lucha. Siguió analizando el terreno y notó que no era un lago congelado, sino un puente suspendido de hielo entre dos acantilados. Abatió más lobos y ganó 156 de exp. Más lobos y pitones se desplomaron del acantilado, rindiendo 268 de exp. El sistema confirmó su ascenso a nivel 7 rango E. Otros 12 puntos de atributos, 13 colmillos de lobo de la nieve, 2 diamantes de lobo de la nieve y 8 colmillos de pitón de las nubes. Se dio cuenta de que la mayor parte de la horda ya había sido eliminada. Solo necesitaba finalizar lo que quedaba con las fuerzas que aún tenía en el tanque. Ese era su modo más rápido de evolucionar. El sistema marcó un nuevo título, Vencedor contra 100, que garantizaba un aumento del 10% en los atributos al enfrentar grupos. Sabía que en esa época ya estaba completamente enfocado en un único objetivo. Toda cueva demoníaca terminaba con un jefe. Algunos lobos comenzaron a alinearse con el oso. Concluyó que el jefe de una cueva de rango E debía de ser algo terrible, quizá un león rey de Tire 10, y no lograba entender por qué aún no había aparecido. Entonces el oso y los lobos lanzaron un rugido completo contra él. De repente, un hechizo brilló. Pensó que era algún tipo de magia de hielo. Estaba equivocado. El hechizo de hielo estaba fijado en él. Retrocedió sin dudar y disparó. La criatura no estaba dormida. Solo estaba esperando el momento adecuado. Esperó hasta que todos fueran eliminados y amontonados en un solo lugar. Exactamente en el instante en que escapar ya no era una opción. De repente, el hielo atrapó su pierna. El frío recorrió instantáneamente todo su cuerpo. Hasta el puente de hielo era una trampa. Todo lo que necesitaba era aparecer al final y limpiar el campo. Había algo más profundo escondido en esa mazmorra de bajo nivel de lo que parecía. Uno de ellos era nivel 11, un demonio elemental de nube, el Rey Clean, acompañado por 2 generales adjuntos de nivel 10, monos demoníacos Clean. Se dio cuenta de que ese realmente podía tener cerebro detrás de la fuerza bruta. El Rey Clean mostró una sonrisa cruel hacia él. Él le devolvió la mirada, firme, sin parpadear. Era 23 de mayo de 2105, sábado, 2:10 de la madrugada. Bai Ji estaba dentro de la caverna demoníaca oculta de rango F, congelado junto con los otros monstruos. Estaba completamente paralizado, y a ese ritmo, su cuerpo caería en hipotermia total. Pronto el Rey Clean lo señaló. Los generales inmediatamente entraron en acción. Avanzaron contra Bai Ji a una velocidad insana. Ji concluyó que no tenía otra opción. El general lanzó el brazo contra él. Antes de que el golpe lo alcanzara, logró romper el hielo. El ataque del general aún no golpeó. El Rey Clean parpadeó sorprendido al notar que Bai Ji había sobrevivido. Activó su habilidad, Peri. Vertió hasta la última gota de energía para romper el hielo, pero el costo en su resistencia fue enorme. Activó su habilidad Romper, que tiene una posibilidad de liberarse instantáneamente de efectos de control cuando fuerza toda la energía hacia afuera, pero el gasto de resistencia es brutal. Calculó que el Rey Clean necesitaría tiempo para lanzar otro hechizo de ese nivel. Tenía que derrotarlo. Antes de que eso sucediera, el Rey de Clean apretó el puño. El hielo que retenía al oso y a los lobos se rompió, y rugieron como algo salido de una pesadilla primitiva. Bai quedó horrorizado. El oso del campo de hielo se alzó sobre él. Sabía que el elemento nuclear era naturalmente anulado por el elemento nube y que, con su resistencia actual, enfrentarse incluso a esos 2 monos ya sería demasiado. El Rey de Clean estaba sobre una roca detrás del oso. Una enorme horda de monstruos abarrotaba el espacio frente a la criatura. Uno de ellos se lanzó contra Bai Ji. Se dio cuenta de que, si seguían viniendo de esa forma, sobrevivir sería solo una fantasía. Se estremeció al notar que otro monstruo atacaba por el costado. Evadió rápidamente ambos golpes. Cayó de rodillas a unos metros detrás de los monstruos. Sabía que estaba en problemas, ya que había gastado toda su fuerza. El oso rugió de nuevo y cargó contra él. Bai Ji se preparó. El oso lanzó el golpe y lo arrojó lejos. Aterrizó sin romperse nada, pero notó que estaba demasiado frío y que su resistencia estaba a punto de agotarse. Estaba rodeado de monstruos y todo parecía completamente desesperanzador. De repente, el Rey de Clean rió con un tono distorsionado. Activó el hechizo Tormenta de Hielo. Bai Ji se preguntó si los tiempos de recarga de ese tipo eran realmente tan cortos. Quedó horrorizado, pero entonces recordó que, en su vida pasada, había sido lanzado de crisis en crisis y,
con tantas experiencias, había desarrollado un instinto para detectar pequeñas brechas de escape. En ese punto, tenía dos opciones, quedarse y luchar hasta el final, pero su resistencia ya se acababa. Incluso si aguantaba todo y derribaba algunas de las bestias de alto nivel, sus posibilidades de escapar eran cero. Entonces se desvió hacia el acantilado y corrió, huyendo de los ataques del rey de Clean. Saltó del acantilado, pero el hechizo aún alcanzó su pie. El hielo se extendió por su cuerpo mientras caía. El rey de Clean fue sorprendido por el movimiento. El oso y los lobos también se congelaron. Mientras tanto, Bai seguía precipitándose. Tensó el cuerpo para el impacto. Estaba cayendo directamente en un río. Cerca de la residencia, Ruyun golpeó la puerta de la habitación de Bai. Intentaba averiguar si realmente estaba durmiendo hasta tarde solo porque era fin de semana, pero se sorprendió al ver que la habitación estaba vacía. Era 23 de mayo de 2105, sábado, 10 de la mañana. Ruyun leyó una nota que Bai Ji había escrito, diciendo que iba a casa de un amigo y que no volvería muy tarde, por lo que ella no debía preocuparse. Ella no lo creyó y concluyó que, si realmente fuera a casa de un amigo, lo habría dicho en vez de dejar una nota. Se preguntó qué le estaba pasando. Desde que había regresado a casa el otro día, se comportaba como una persona completamente diferente. No podía apartar la inquietud que sentía. De vuelta en la caverna demoníaca, el vendaje que Ruyun había puesto en el rostro de Bai estaba empapado en sangre y era arrastrado por la corriente del río. La corriente lo llevaba hacia adelante. Bai pensó que, cuando el puente de hielo se rompió, casi 100 bestias mágicas cayeron. Se aferró a una roca irregular mientras tosía. Recordó que solo había subido 3 niveles hasta entonces. Eso significaba que solo unas 60 habían sido eliminadas, quedando alrededor de 40. Recordó el momento en que cayó del acantilado. Sabía que habría un río en el fondo. Rompió el hielo poco antes de golpear el agua. Concluyó que la segunda opción había sido su única oportunidad, pero romper el hielo de nuevo drenó casi todo lo que le quedaba y, además, precipitarse desde esa altura al río destrozó su cuerpo. El sistema lo marcó con estado de baja temperatura, pérdida continua de sangre y condición debilitada. Sabía que ya estaba al límite. De repente, el señor de la glaciar avanzó directamente contra Bai Ji sin dudar. Sus colmillos eran enormes y amenazadores, aserrados, como algo sacado del archivo de criaturas de nivel jefe. Era una bestia de elemento nube, clase E, nivel 9, imponente y radiante de peligro. La conciencia de Bai Ji ya se apagaba. Recordó a Lin Yue llamándolo mocoso por aparecer sin siquiera invitarla a una bebida. Ella comentó que al menos debería darle un abrazo ya que estaba allí. Entonces An Xiaoling entró en la conversación, sugiriendo que fueran a comer foie gras con arroz esa noche. Lucien señaló algo mientras cuestionaba los datos, diciendo que Ji debía apresurarse y ayudar a revisarlos. La memoria cambió al momento en que Ruyun revisó la herida en su cabeza y le preguntó si le dolía mucho. Todo se volvió turbio a medida que su alma se deshacía y se hundía más en los recuerdos. Pero entonces el rey de Qin surgió en foco. La voz de Bai Lin Zeng resonó, llena de odio, diciéndole que se fuera al infierno. Otro hombre repitió con el mismo veneno, sin dudar. Y un tercero, anónimo, martilló fríamente que debía ir al infierno. Todos se unieron, clavando la idea de que allí era el fin de su camino. Aquello encendió algo dentro del alma de Bai Ji, como una chispa prendiendo en combustible seco. Se aferró a una verdad, una línea. No tenía derecho a límites, no ahora, ni nunca. Ese peso venía de los escombros de su vida pasada, que aún no había dejado atrás. Agarró uno de los colmillos del señor de la glaciar con sus propias manos y clavó la daga por la boca de la criatura. El señor de la glaciar se congeló, sacudido por primera vez. Bai Ji estalló en determinación, decidiendo que esos arrepentimientos no se repetirían. Ya lo había perdido todo una vez, sin nada más que dar. Ya había muerto demasiadas veces. Avanzando con las rodillas, forzó la boca de la bestia a cerrarse contra la presión. Clavó su voluntad en no aceptar la muerte, nunca más. Lanzó a la criatura lejos con pura fuerza bruta. Cayó de vuelta, aterrizando de rodillas con un golpe seco. Respiró hondo, sacando el aire desde lo más profundo de sí. El poder se desbordaba de su cuerpo, pesado y bruto. Solo ese tipo de caos extremo podía arrastrar una evolución de clase. Recordó que ese era el motivo por el cual exploraba solo un laberinto, atraía monstruos y se arrojaba de un acantilado. De repente, una manada de lobos avanzó. Más bestias lo rodearon, dientes y gruñidos cerrando el cerco. Se lanzó en cada situación sin salida que encontró. Y todo volvía a la búsqueda de aquella sensación que se había perdido. El sistema marcó estado de desesperación extrema y un pico de adrenalina fuera de escala. Algún vestigio de esa vieja sensación regresó cuando el sistema siguió, evolución de clase activada, pero luego se bloqueó, afirmando que no se habían cumplido las condiciones y la evolución falló. Recibió la habilidad avanzada espadachín sagrado nuclear. Bai Ji concluyó que, incluso sin la evolución completa,
completa, obtener una habilidad como esa ya significaba mucho. Se preparó para la siguiente oleada. Fijó los ojos en la bestia y se preparó para barrerla del campo. Sus ojos brillaron de nuevo, ardiendo con energía renovada mientras volvía a afilar su mirada. Cada monstruo alrededor del señor de la glaciar soltó un sonido que hizo temblar el suelo. Bai Yi activó su habilidad santuario en ese instante. Al mismo tiempo, el oso del campo de hielo y los lobos avanzaron por la retaguardia. Lanzó el santuario nuevamente y bajó la espada con propósito. La confianza no solo volvió, sino que se afianzó dentro de él como acero. El sistema confirmó las muertes, oso del campo de hielo y lobos del bosque sedientos de sangre abatidos, rindiendo 376 de experiencia. Luego mostró que el señor de la glaciar estaba muerto, dando 66 más de experiencia. Su cuerpo estalló en energía, emanando fuerza imparable. Recogió un diente de sangre, una piel de bestia del campo de hielo, 2 huesos de oso orgulloso, 16 colmillos de lobo de nieve y un núcleo de lobo de nieve. Su nivel subió a grado solar, garantizando 12 puntos de atributo para distribuir y el efecto del santuario limpió toda la fatiga, restaurando completamente su resistencia. Desbloqueó el título viajero del campo de hielo, ganando 100 puntos de resistencia al elemento nube y reducción de daño de hielo. El santuario también quedó como habilidad permanente en su arsenal. Dejó en claro, el siguiente era el rey de Kling. Poco después, el sistema señaló nuevamente, confirmando más lobos del bosque abatidos, añadiendo 104 de experiencia y otra subida al nivel 9, con 12 puntos de atributo más. Después de atravesar la clase E nivel 8, la diferencia se volvió abismal. Monstruos de clase E apenas contaban como un desafío. El frío ya ni molestaba, completamente sofocado por su energía actual. La verdadera fuerza del santuario se reveló, podía recuperar cada daño recibido y liberarlo en una ola masiva. Solo era posible activarlo tras acumular bastante presión. Gracias a eso, su resistencia estaba de nuevo al máximo, como si no acabara de librar una brutal batalla de supervivencia. Perdió la noción de cuánto tiempo había durado aquella carrera en el laberinto, pero algo ardía dentro de él, necesitaba volver rápido, o su madre enloquecería. El viento aullaba bajo y frío por la ladera del acantilado. Oscuridad. Mientras tanto, el rey de Kling descansaba dentro de su templo totalmente relajado. Sus generales permanecían en posición, inmóviles, fijos en la formación. Reposaba con los ojos cerrados, completamente inmóvil. Entonces algo rompió el silencio. Un ruido fuerte lo arrancó de la calma. Bai Yi se precipitó directo por el techo del templo. Aterrizó sin dudar, declarando que esa era la segunda ronda. Ya estaba en el nivel 10, en la cima de la clase E, y el sistema confirmó que acababa de derrotar a un oso del campo de hielo agitado, recibiendo 64 de experiencia. El 23 de mayo de 2105, sábado, a las 23 horas, en la residencia, Ruyun caminaba de un lado a otro con los ojos inquietos, preguntándose dónde, al fin, se había metido Bai Yi. Repetía la pregunta para sí misma, queriendo saber por qué aún no había regresado, como si la noche se negara a darle respuestas. Susurraba en su pecho, prácticamente implorando al universo que él estuviera bien. Por otro lado, el rey de Kling se levantó de súbito en shock. El oso se desplomó por el techo con una fuerza bruta que quebró vigas y tejas. Los monos que lo protegían despertaron alarmados y corrieron, formando un anillo nervioso alrededor del enorme intruso, armas firmes en las manos. Con un escalofrío, se dieron cuenta de que la bestia ya estaba muerta. Bai Yi subió con calma sobre el pesado cuerpo, como si fuera su escenario. Comentó con una satisfacción sombría que se encontraban de nuevo. En ese momento, el sistema anunció que estaba en nivel 10, en la cima de la clase E, con el oso del campo de hielo agitado derrotado y 64 de experiencia en el bolsillo. Tras él se extendían incontables cadáveres de lobos, un campo silencioso testimoniando su masacre. El rey alzó la mano con amenaza deliberada, apuntando a Bai Yi con una sonrisa burlona. Uno de los monos se lanzó de inmediato a atacarlo, descargando su arma con brutalidad. Bai Yi lo miró fijo como una cuchilla. Contuvo el golpe con fuerza desafiante y contraatacó con su propio corte. El sistema declaró que había abatido a un mono demonio del bosque, ganando 70 de experiencia. La expresión del rey vaciló en incredulidad. Alzó el báculo, liberando su fuerza congelante directamente contra Bai Yi. Desencadenó su habilidad tormenta de hielo con furia helada, pero Bai Yi permaneció inmune. Su resistencia al elemento nube anulaba sin esfuerzo la primera ola de daño. El rey, nervioso, corrió a su bolsa y sacó otro báculo, el desespero guiando sus movimientos. Con él, lanzó a los monos restantes a avanzar en enjambre contra Bai Yi. El muchacho declaró fríamente que, en cuanto terminara con aquel tonto, avanzaría a la clase de entonces activó su habilidad Flash Blink, desapareciendo en un movimiento repentino. Cortó el brazo del rey, cercenándolo limpio y lanzándolo por el aire. El horror invadió al rey al darse cuenta de que había perdido el brazo. Gritó
gritó de dolor crudo, girando la vista justo a tiempo de ver a Bai Ji a su lado. La mirada de Bai Ji cortaba más afilada que su espada. Levantó la hoja y murmuró un adiós como un veredicto, destrozando al rey en una tormenta de golpes. El sistema declaró victoria. El ejecutor del hechizo de nube de clase D, el rey de Qin, había sido derrotado, concediendo 1000 de experiencia. Su rango avanzó directamente a guerrero nuclear de clase D. Todos los bonos de atributos se duplicaron de inmediato, y con el salto a la clase D, nivel 11, recibió 12 puntos de atributo, además de objetos listos para ser recogidos. El elemento nube dentro de él se había acumulado hasta el punto de explotar, dando indicios de que pronto despertaría una nueva profesión. Bai Ji se dio cuenta de que, tan consumido por la lucha, lo había olvidado por completo. Se preguntó si la acumulación ya había alcanzado el límite. Vio la energía roja explotar de su cuerpo como una marea violenta. El sistema anunció que había desbloqueado la profesión mago de nube de clase E nivel 1, libremente intercambiable a voluntad. Se preguntó en voz alta si esa era la legendaria profesión roja, considerando que incluso como clase E, con su bono de 200%, ya rivalizaba con sus atributos de guerrero clase D. Ante él estaban un arma de mago de clase D, la piedra de magia y una bolsa mágica de clase D. Los monos miraron confundidos mientras él se agachaba para recoger el botín. El choque aumentó al ver los tesoros que recogía. Dejó que una sonrisa siniestra apareciera en su rostro y comentó que, en ese caso, aún había unos insectos que limpiar allí. El sistema anunció su cambio al modo mago del elemento nube. Comentó que era hora de probar aquella nueva profesión que nunca había usado. El 24 de mayo de 2105, domingo, a las 5 de la mañana, Ruyun aún esperaba en la residencia Ou, exhausta y dominada por el miedo. Se abrazaba buscando consuelo, aplastada por la preocupación. De repente, Bai Ji empujó la puerta. Su cabeza se alzó de inmediato. El alivio inundó sus facciones. Corrió a su encuentro y él murmuró una disculpa por haberla hecho esperar toda la noche. Ella lo abrazó desesperada. Él la estrechó suavemente, preguntando si realmente había esperado todo ese tiempo sin comer siquiera. Acercándose, habló con expectativa de que tenía una propuesta para que ella escuchara. Usando la bolsa mágica, además de su arma principal, Bai Ji sacó una docena de tesoros brillantes, los objetos más valiosos que poseía. Los colocó frente a un corredor mágico, que los examinó con ojos atentos. El corredor dijo que pagaría 800 por uno, pero Bai Ji replicó con 8.000, innegociable. El hombre gritó si se estaba burlando y si realmente quería tanto por un núcleo tan pequeño. Bai Ji se encogió de hombros y se dio vuelta para irse, pero el hombre lo llamó de regreso, refunfuñando que no podía aceptar un precio tan absurdo. Entonces ofreció todo lo que Bai Ji tenía por 2000. El muchacho replicó con 5.000. El hombre contraatacó con que 3.000 por pieza era su última oferta. Bai Ji devolvió con 6.000. Cuando el corredor exigió saber por qué aumentaba de nuevo, Bai Ji lo empujó a 7.000. El hombre refunfuñó que estaba bien, 7.000 entonces, pero que Bai Ji debía dejar de gritar. Bai Ji reflexionó que, en su vida pasada, había conocido muchos corredores astutos, así que estaba seguro de que podría sacarles un buen precio. Con ese dinero, finalmente podría alquilar un lugar lo bastante bueno para que su madre pudiera vivir tranquila. En su vida pasada, ella nunca tuvo ni un solo día realmente bueno. En esta vida, solo quería que ella pudiera, al fin, disfrutar sin preocupaciones. El agente de alquiler comentó que Bai Ji parecía un hombre directo y explicó que los 3 primeros y los 3 últimos meses juntos darían 15.000 por mes, ya con utilidades y tasas de administración incluidas. El 24 de mayo de 2105, domingo, a las 20 horas, ya estaban instalados en el apartamento alquilado. Bai Ji quedó impactado al notar que hacía tanto tiempo que no veía a Ruyun sonreír de esa forma libre. El tema de la vivienda, por fin, estaba resuelto. Había alcanzado la clase D y aún desbloqueado una nueva profesión. Pero Lin Zhen todavía estaba en la cárcel y sabía que no podía bajar la guardia hasta que ese asunto estuviera completamente resuelto. No podía lanzarse de lleno a la venganza sin cautela. Sujetó la piedra de magia, un objeto Dran, en su brazo como si fuera una pulsera. Ya era hora de volver a la escuela al día siguiente. También era hora de cazar lo que necesitaba. Al mismo tiempo, en otros lugares, Hon salía de un reino secreto con un aire victorioso. Uno de sus hombres informó que el desempeño del joven maestro había mejorado enormemente. Una muchacha se acercó a Hon Qiangzhen, sugiriendo que debía descansar, pero él la ignoró, insistiendo en que, mientras hubiera tiempo, necesitaban avanzar al próximo laberinto para entrenar más. Se fortaleció con el pensamiento de que nadie lo superaría, y cuando el sistema anunció que había subido a nivel 3 como asesino estelar, se prometió a sí mismo que, en la prueba de simulación de combate, mostraría a todos quién
era el verdadero genio. Por otro lado, en una oficina apartada, una mujer examinaba la lista de las nuevas profesiones en la academia afiliada de los despertados. Comentó con desilusión que ninguno de los recién despertados de ese año había logrado una profesión dorada. Murmuró que no había nada por lo cual valiera la pena esperar en la prueba de simulación de combate. El 25 de mayo de 2105, lunes, a las 7:30 de la mañana, en el apartamento alquilado, Bai Ji desayunaba a un ritmo raro y tranquilo. Ruyun lo observaba sonriendo, como si guardara una diversión secreta. Él la presionó para saber por qué no lo había despertado antes. Ella respondió que dormía tan profundamente que no tuvo el valor de interrumpir aquella rara paz. Dijo que comer despacio era mejor, ya que llegar tarde de vez en cuando no hacía diferencia. Él admitió para sí mismo que ella tenía razón. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien, y no recordaba una sola mañana en la que hubiera compartido una comida tranquila con ella. De repente, ella lo tocó en el hombro con cierta intención. Él se giró hacia ella y preguntó qué exactamente pasaba. Ella se inclinó y preguntó si había algo que él quisiera, lanzando opciones como un libro de juguete o tal vez incluso algún dispositivo electrónico. Él replicó, preguntando si de repente había decidido darle un regalo y qué tramaba exactamente. Ella respondió que su cumpleaños caería el próximo viernes. Él se congeló como si las palabras no hubieran tenido sentido de inmediato. Recordó, con un sobresalto, que el 5 de junio era de hecho su cumpleaños. Reflexionó que había pasado demasiado tiempo, porque después de la muerte de su madre y en su vida pasada, nadie más celebraba ese día, y la fecha poco a poco se borró de su mente. Se preguntó qué podría querer y qué podría considerarse lo más importante. Decidió que ya tenía aquello que más deseaba en el mundo. Continuó masticando en silencio, dejando que el pensamiento pesara mientras la comida perdía el sabor. Resolvió que era hora de avanzar hacia su próximo objetivo, matar a ese tipo. Poco después, en la academia afiliada de los despertados, un profesor proclamó que los polluelos ya deberían haberse librado de la pereza del fin de semana. Luego vino el anuncio de que la preparación infernal para la simulación de combate comenzaría, y afirmó que ninguno de ellos podría fingir ignorancia respecto a su importancia. La academia afiliada de los despertados funcionaba como la división de enseñanza básica bajo la supervisión directa de la Guilda Divina, que controlaba cada detalle. La simulación de combate era la primera prueba real tras el despertar, una batalla que también servía como evaluación de graduación de la enseñanza básica. Y había más, quien se destacara en esta simulación aseguraría la oportunidad de participar en la peregrinación de entrenamiento junto con la división de enseñanza media. Ese era el camino más claro y directo para acercarse a la propia Guilda Divina. La escuela seleccionaba a los mejores alumnos de la básica y la media para viajar juntos hacia la nación de Shanghái, sede de la Guilda Divina. Bai Ji recordó la nación de Shanghái y la grandeza de la sede de la Guilda Divina. Recordó que fue allí donde él y su maestro cruzaron destinos por primera vez. También era el lugar de nacimiento de aquella persona, aunque él y el maestro nunca se habían encontrado realmente, ya que Bai Ji solo entró en el escuadrón cuando el maestro ya se había unido al núcleo divino para cazar a ese hombre. En el presente, conquistar una plaza en la peregrinación de entrenamiento parecía el atajo más certero. Uno de los alumnos comentó que la simulación de combate estaba programada para el viernes, confesando su miedo, pero admitiendo que la sangre le hervía de emoción. Specs entró en la conversación diciendo que había oído que la simulación ocurriría dentro de un laberinto y cuestionó si realmente lograrían superar. El profesor cortó la conversación y ordenó el inicio del entrenamiento oficial, comenzando por el acondicionamiento físico. Era la sala de gravedad, y cada alumno debía completar 10 series de carreras de ida y vuelta. Uno de los estudiantes gritó que el hombre apasionado ya avanzaba, completando 20 series, pero Bai Ji se perdió en pensamientos pesados. Los alumnos se alinearon, listos para entrar en la sala de gravedad. De repente, él alzó la voz hacia el profesor, declarando que no quería entrar en esa sala de entrenamiento. Los alumnos se sobresaltaron, abriendo los ojos con incomodidad ante la forma casual en que Bai Ji dijo eso. El profesor lo encaró directamente, ojos semicerrados con una mezcla de curiosidad y autoridad. Comentó que había oído sobre el enfrentamiento de Bai Ji con Jon el fin de semana anterior, pero advirtió duramente que derrotar a una profesión de calidad roja no significaba que podía simplemente hacerse el arrogante y saltarse el entrenamiento. Bai Ji replicó que quería sumergirse en un entrenamiento más especializado, y el profesor se inclinó para sondear qué quería decir exactamente con eso. Lo presionó, preguntando si Bai Ji insinuaba que sus métodos, especialmente la rutina de acondicionamiento físico, tenían alguna falla. Bai Ji retrucó que, aunque el acondicionamiento físico era absolutamente necesario para casi todos los despertados, el entrenamiento en la sala de gravedad no estaba mal, pero las carreras de ida y vuelta solo eran útiles para guerreros y asesinos que dependían
dependían de la velocidad y la coordinación. Eso no servía para todos. Explicó que magos y encantadores se beneficiarían más entrenando en la sala de elementos para refinar el control de la fuerza elemental. Y, sinceramente, como cada persona tenía atributos y hábitos diferentes, las prioridades de entrenamiento también deberían variar. El profesor cortó con una observación afilada, diciendo que Bai parecía estar intentando dar clase al propio profesor sobre cómo hacer su trabajo. Mientras tanto, Chijin reflexionaba que el método de entrenamiento descrito por Bai Yi era exactamente lo que el señor Don Yang, del núcleo divino, había propuesto hace poco. Pero, como esa idea aún era nueva y, si su padre no hubiera llevado la cinta de video a casa, ni siquiera lo sabría, dudaba que Bai Yi la hubiera inventado solo. Por otro lado, Specs entró en la conversación y recordó a Bai Yi que, aunque su lógica tenía sentido, debía mostrar respeto por el profesor, ya que era el entrenador más respetado de la escuela. En un tono directo que cortó hondo, el profesor tocó el hombro de Bai Yi, que se congeló con un espasmo de terror. El profesor admitió que el método de entrenamiento propuesto por Bai Yi sonaba interesante. Reconoció que había sido él mismo quien no consideró todas las posibilidades. Specs suspiró aliviado, finalmente relajando los hombros. Pero el profesor advirtió que, con tantos alumnos en la escuela, personalizar programas para cada uno sería una pesadilla. Además, la simulación de combate también era la presentación de graduación de cada alumno, y fracasar podría arruinar toda una vida. Como profesor, murmuró que elegir entre guiar el futuro de un alumno o dejarlo decidir por sí mismo era un dilema aplastante. Bai Yi reflexionó que, aunque su familia original y su vida pasada hubieran sido podridas, tuvo la suerte de encontrar profesores que lo ayudaron a crecer sin dejar que se corrompiera. Entonces declaró que el profesor debía confiar en él, ya que no tenía intención de fracasar en esa presentación de graduación. El profesor entonces presionó, preguntando a quién exactamente quería entrenar Bai Yi y si era verdad que había despertado como guerrero nuclear. Bai Yi, en lugar de eso, preguntó si la supresión elemental en la sala de elementos podía ajustarse al nivel máximo. El profesor y los demás alumnos se sorprendieron con la petición audaz. Bai Yi justificó que era correcto, porque incluso siendo guerrero, quería equilibrar sus habilidades y reforzar sus puntos débiles. Todo esto mientras pensaba en silencio que no podía confesarle a nadie que pretendía entrenar como otra profesión mágica. De repente, Chijin declaró que también quería entrenar control elemental, ya que era maga, y el profesor respondió que estaba bien, siempre y cuando no lo avergonzaran en la evaluación final. Chijin entonces se volvió hacia Bai Yi con voz firme, declarando que debían entrenar juntos, pero él cortó fríamente diciendo que iba a una sala particular. Ella lo presionó, preguntando si la estaba rechazando y si no sería más rápido entrenar con un compañero, y él respondió directamente que sí. Ella retrucó que el rechazo solo la hacía aún más determinada. Specs refunfuñó que ya estaba en el fondo del pozo de todos modos y preguntó si no podía simplemente encontrar un rincón para acurrucarse, pero el profesor se negó. En la sala de elementos, la supresión elemental estaba en 10%, y Bai Yi se dio cuenta de que ya estaba demasiado acostumbrado al papel de guerrero, pero aún era solo un novato torpe en el camino de los magos. En ese intervalo, necesitaba desarrollar dominio lo más rápido posible. También tenía que mantener su carta bajo la manga oculta y no dejar que nadie se diera cuenta de que podía acumular otras profesiones, ya que la escuela estaba bajo la mirada de Dios y cada paso era monitoreado. Si mostraba su mano demasiado pronto, probablemente se convertiría en blanco de esas personas, y con respecto a sus compañeros, era más seguro no involucrarse demasiado. Mientras tanto, la supresión elemental en la sala de Chijin estaba en apenas un 1%, y ella murmuró que no podía dejar que Bai Yi la superara. Después de la escuela, Bai Yi caminaba solo hacia la puerta. Uno de sus compañeros lo llamó, pidiéndole que esperara, y él se dio cuenta de que los dos corrían para alcanzarlo. Se quejaron de que no debía irse tan rápido. Bai Yi recordó que, en su vida pasada, esos dos habían sido sus amigos más cercanos en la primaria. Como los tres siempre estaban en el fondo y sufrían bullying, solían quedarse juntos después de clases, lo que había sido su único periodo feliz en esa época. Pero en esta vida, su objetivo era la venganza. Entonces, los lazos sociales inútiles solo lo retrasarían. Uno de los compañeros insistió en saber qué pasaba y se quejó de que él se había ido solo de nuevo, igual que el viernes, cuando pensaban que serían un trío inseparable. Specs pinchó, preguntando si él creía que se había vuelto más fuerte. Comentó que, después del despertar, Bai Yi parecía haberse vuelto de repente mucho más confiado. Bromeó diciendo por qué alguien que iba en bicicleta esperaría a quien iba a pie, pero se sorprendió cuando Bai Yi lo miró directamente. Bai le dijo fríamente que se hiciera un examen de pulmones cuando pudiera. Specs parpadeó confundido, mientras que el otro compañero se burló diciendo que ya lo sabía y provocó preguntas
preguntando si era cierto que Bai Ji solo estaba esperando para volver a casa con ellos. Bai Ji lo interrumpió con un no e insistió en que no podrían seguirle el ritmo, y los compañeros retrucaron preguntando qué significaba eso y si había esperado allí solo para burlarse de ellos. Refunfuñó que, si no hubiera gastado toda su energía en esas carreras de vaivén, con certeza habría podido alcanzar, pero Specs señaló que solo había hecho 6 series, y él replicó diciendo que parecía haber hecho más que eso. Por otro lado, Bai reflexionó que en su vida pasada, en la secundaria, Specs había sido diagnosticado de repente con una enfermedad pulmonar. Se apartó de la escuela por la gravedad de la enfermedad y falleció poco después. Y aunque no fueran amigos en esa vida, al menos esperaba que Specs se mantuviera saludable esta vez. Mientras tanto, un compañero se quejaba de que Bai Ji se había vuelto frío y actuaba como un idiota. Specs admitió que Bai Ji realmente había cambiado mucho, pero en el fondo aún sentía que era la misma persona. En el campo de entrenamiento de reclutas de la nación de Shanghái, 2 chicos conversaban sobre el nuevo recluta que acababa de entrar en la guilda divina y le estaba yendo bien. El recluta tenía el mismo cabello que el comerciante que había traicionado a Bai y a su equipo aquella noche. Cuando Bai regresó a casa, le dijo a su madre que evitara salir sola. Le aseguró a su madre que siempre volvería temprano a casa y que, cada vez que regresara, traería provisiones. Bai estaba preocupado porque sabía que el ambiente aún no era totalmente seguro para su madre y necesitaba ofrecerle un lugar mejor. En la prisión de los despertados, Lin Sen ya estaba haciendo un trato con uno de los cocineros para el día siguiente, que sería martes. Bai consiguió familiarizarse con el funcionamiento de las artes marciales. Se dio cuenta de que la clave era el tiempo de conjuración y el cálculo del poder elemental necesario, mientras destruía la sala de entrenamiento y forzaba sus límites. Los amigos de Bai tenían dificultades en las carreras de vaivén. El entrenamiento continuó al día siguiente y, cuando terminaron, Specs y su amigo invitaron a Bai Ji a cenar, pero como era de esperar, él se negó fríamente, diciendo que necesitaba volver temprano a casa. Sin embargo, les dejó un consejo a los amigos, revelando una técnica secreta destinada a los despertares de nivel inicial. El chico cuya profesión era arquero celebró al oír la pista. El jueves, Specs fue a la clínica, y fue allí donde el médico le dijo que había tenido suerte de haber ido. El médico informó que había un tumor parasitario creciendo en sus pulmones, y que se trataba de un tumor de crecimiento rápido. El médico le dijo a Specs que programara una cirugía en un gran hospital para removerlo y lo animó a hacerlo lo antes posible. Specs agradeció al médico y aseguró que iba a marcar la cita mientras salía del consultorio. Recordó que fue Bai Ji quien lo alertó sobre sus pulmones. Se preguntó cómo Bai Ji sabía que había un problema allí. Eso aumentaba aún más el misterio en torno a Bai Ji. En ese momento, escuchó a unos chicos hablando sobre Hon. Aparentemente, Hon había alcanzado el nivel 4 de la clase E y creían que sería el mejor en la prueba. Resulta que su familia tenía un laberinto privado y Hon venía usándolo para subir de nivel. Así era como su familia lo entrenaba como parte de un ejército particular. Fue entonces cuando el trío mencionó algo que llamó mucho la atención de Specs. Hon planeaba darle una lección a Bai Ji después de la escuela, por lo que había pasado entre ellos el fin de semana anterior. El trío hablaba de lo enojado que estaba Hon y que incluso planeaba matar a Bai Ji. Hon parecía haberse armado con un arma para volverse más peligroso y eficaz. Specs escuchó eso y se dio cuenta de que su amigo corría un gran peligro. Preocupado, decidió actuar. Concluyó que ayudar a Bai Ji era lo mejor que podía hacer. Corrió por el pasillo de la escuela, pensando en los trucos inútiles que Hon intentaría usar contra Ji. En realidad, Specs estaba preocupado de que Hon hubiera reunido a algunos matones para golpear a Bai. De repente, se detuvo al pensar en lo inútil que sería, incluso si corriera a intentar ayudar a Bai Ji. Pensó en rendirse, pero luego recordó que Bai lo había ayudado. Además, consideraba a Bai Ji como un hermano y, por eso, estaba dispuesto a sacrificarse si era para salvarlo. Specs fue al arsenal de la escuela y forzó el candado para entrar. Se debatía por romper las reglas, pero no podía sacarse de la cabeza la idea de que Bai Ji lo había salvado. Empujó la puerta con la determinación de que estaba preparado para morir, siempre que lograra salvar al amigo. Observó las armas en el soporte y tomó un hacha gigante. De repente, escuchó la voz de Yijin detrás de él preguntando por qué estaba invadiendo el arsenal. Specs quiso quedarse en silencio, pero insistió, preguntando qué pasaba, ya que parecía tener prisa. Entonces Specs gritó a Yijin, diciendo que necesitaba ir a salvar la vida de Bai Ji. Mientras tanto, Bai Ji se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pero se aseguró de llegar a un callejón antes de ordenar a quien fuera que se rebelara. Entonces apareció Hon, amenazador, con una espada en la mano. Él le dijo a Bai que estaba allí para saldar cuentas del fin de semana pasado. Bai se dio la vuelta con una expresión de desprecio y le preguntó a Hon si realmente creía que tenía lo necesario para
para derrotarlo. Hon respondió que estaba seguro de que podía vencerlo. Lo dijo mientras avanzaba contra Bai con su habilidad llamada acelerar, alegando que había entrenado sin parar después del incidente. Además de acelerar, Hon activó otra habilidad para aparecer detrás de Bai Ji, pero, antes de que pudiera golpearlo, Bai Ji se movió rápidamente fuera de su alcance y, en cuanto vio una abertura, agarró a Hon y lo estampó contra el suelo como si nada. La boca de Hon se abrió de dolor con la amarga constatación de que el poder de ataque de Bai Ji era mucho mayor que el suyo. No podía creer. Entonces Bai Ji dijo que no era el único que había estado entrenando para hacerse más fuerte. Bai Ji sacó su daga con agilidad y la clavó en el suelo al lado de la cabeza de Hon. Fue ahí cuando Hon notó algo que no había percibido antes. Bai Ji estaba muy por delante de él. En términos de fuerza y poder, tenían la misma edad, pero Hon comprendió que la figura intimidante frente a él era alguien a quien jamás podría alcanzar ni superar. Hon quedó en shock al darse cuenta de que Bai también había subido de nivel, y gritó preguntándole cuál era su nivel. Hon se negaba a creer que Bai hubiera evolucionado, preguntando cómo lo había logrado. Reveló que había estado entrenando horas extras después de la escuela solo para alcanzar el nivel 4, y que eso le había exigido mucho esfuerzo. Pero no aceptaba que, aún después de todo eso, Bai Ji siguiera siendo más rápido. Bai Ji sonrió a Hon cuando mencionó cuánto había entrenado y simplemente le preguntó si alguna vez había muerto antes, con un cuchillo en la garganta. Hon le dijo a Bai Ji que lo matara o incluso que lo torturara. Hon creía que Bai lo había estado despreciando desde hacía tiempo, y Bai lo admitió. Sin embargo, aseguró que no lo odiaba tanto así. En realidad, Bai quedó impresionado de que Hon no hubiera seguido desde la escuela sin intentar tenderle una emboscada, y también de que no hubiera llamado a sus amigos para atacarlo en grupo. Bai entendió que Hon solo estaba tratando de poner a prueba su propia fuerza. En ese momento, Hon gritó para que Bai lo matara allí mismo, o que se arriesgara a morir en sus manos después. Pero no quería que Bai fingiera que podía verlo por dentro. Bai entonces se retractó y le dijo a Hon que retiraba lo que había dicho sobre no odiarlo tanto así. Mientras tanto, Specs y Jin habían llegado, pero se escondieron para observar a Bai Ji. Se sorprendieron al ver que Bai había resuelto la situación sin necesitar su ayuda. Vieron a Bai sentado sobre Hon como si no fuera nadie, y Hon ni siquiera reaccionaba. Bai Ji entonces le dijo a Hon que tenía una propuesta para él. Bai contó que había una manera de que se hiciera más fuerte, pero a cambio tendría que hacer algo por él. Al día siguiente, viernes, era el día de la prueba. Bai y los otros recién despertados se reunieron, y el profesor dijo que era hora de iniciar la simulación de combate. Sin embargo, el profesor explicó que, aunque era una simulación, aún tendrían que entrar en un laberinto real. Aunque la mayor parte del poder en el laberinto había sido sellada por una barrera, todavía había peligros. El profesor los incentivó a actuar de acuerdo con sus capacidades, ya que había muchos monstruos peligrosos dentro del laberinto. Para garantizar la seguridad de los alumnos, se asignaron estudiantes veteranos para guiarlos. Los veteranos no participarían directamente en el combate, pero, ante un peligro, debían intervenir. Cada equipo estaría formado por 4 a 5 personas, lideradas por un alumno más experimentado. Ellos pueden elegir entre mazmorras de clase E y clase F. Sin embargo, las mazmorras de clase E son mucho más difíciles, y el profesor insiste en que no entren en una mazmorra de clase E si no tienen la fuerza suficiente. Agrega que fallar en el desafío resultará en la pérdida de créditos académicos, lo que demuestra la importancia de la prueba. Después de dar todas las instrucciones, el profesor dice que pueden empezar a elegir el nivel de mazmorra que quieren. Pide que los alumnos levanten la mano si desean desafiar la mazmorra de clase E. Un total de 8 alumnos, incluidos Kujin y Hon, levantan la mano para enfrentar las mazmorras de clase E. Specs se sorprende al ver que algunos alumnos son o bastante locos como para enfrentar las peligrosas mazmorras de clase E. Del total de 180 alumnos, el profesor anuncia que 8 se han ofrecido voluntarios para enfrentar la mazmorra de clase E. Informa que el resto será distribuido aleatoriamente para enfrentar la mazmorra de clase F. Sin embargo, Qian nota que Bai no levantó la mano para el nivel de clase E. En ese momento, Bai se acerca al profesor y dice que le gustaría desafiar la mazmorra de la jade espiritual de la escuela de clase de. Todos quedan boquiabiertos cuando Yi hace esa declaración sin mostrar miedo.